Hola a todos y a todas. En este capítulo de hoy vamos a ver la imagen de una aplicación lineal. Entonces, para comenzar, vamos a poner el esquema general de una aplicación lineal, que es este. Nos dice que A es una transformación, que pues va a ser lineal, obviamente. Entonces, una aplicación lineal, ya sabéis, pues que nos lleva de un espacio vectorial V a otro espacio vectorial W. Esto está en el lenguaje o en simbología de conjuntos. Y aquí debajo ya, pues lo leemos en un lenguaje más algebraico que lo que nos dice es que vectores v del espacio vectorial v, la aplicación nos los transforma en vectores w del espacio vectorial w. Así que a priori, pues podemos definir lo que es la imagen de la aplicación A de esta forma, que aunque bueno, esto pues si es la primera vez que lo veis puede resultar un poco abstracto, pero ahora cuando veamos unos cuantos ejemplos vais a ver que esto es súper intuitivo. Entonces la imagen de una aplicación son todos los vectores del espacio vectorial W que obtenemos de ejecutar la aplicación sobre los vectores de V. Entonces, para entender esto así de una forma un poco esquemática o visual, pues vamos a recurrir a los famosos diagramas de Venn, porque la imagen de una aplicación lineal, pues en esencia, es lo mismo que cuando trabajábamos en el cálculo en R, de cálculo de una variable, vimos lo que era la imagen de una función. Lo que pasa que ahora, en vez de trabajar con conjuntos que son números, estamos trabajando con conjuntos que son espacios vectoriales. Pero la idea es exactamente la misma. Aquí, por ejemplo, he puesto una situación la más general posible, que es que de todos los elementos de V, pues parte una flecha, que sería la representación de la aplicación A, y nos lleva a un elemento del espacio vectorial W. Como veis, de lo que sería el conjunto dominio del espacio vectorial V, de todos sus elementos sale una flecha. Esto quiere decir que la aplicación puede actuar, bueno, de hecho actúa sobre todos los elementos del dominio. Lo que va a ocurrir es que no siempre, puede que sí, pero puede que no, esta aplicación, entendida como estas flechitas de aquí, llegue a todos los elementos del espacio vectorial de llegada. Por lo tanto, la imagen sería todos los elementos de W a los que les llega esta flechita de aquí, visto todo esto como los diagramas de Venn. O sea, todos estos elementos de aquí serían la imagen de la aplicación. Entonces, para dejarlo claro ahora al principio del vídeo, vamos a tratar única y exclusivamente las aplicaciones lineales que van a tener representación matricial, ¿de acuerdo? El motivo de esto es pues, porque luego en la universidad las que más interés tienen son las aplicaciones que nos mueven entre espacios de Rn o de Rn a Rm. Entonces, todas estas aplicaciones, ya vimos en el capítulo de aplicaciones lineales, que podemos representarlas mediante una matriz, actuando sobre matrices columna que representan pues, los vectores de cada uno de estos dos espacios. Podría poner un ejemplo de aplicaciones lineales, que ya vimos una en el capítulo de aplicaciones lineales que va a ser de este tipo, que es, vamos a llamarla F, y esta aplicación lineal nos mueve del espacio vectorial de las matrices cuadradas de orden 2 o las matrices 2×2 a el espacio vectorial R4. Entonces, tenemos que un elemento, pues por ejemplo M de este espacio vectorial, del de las matrices, se transforma cuando la aplicación actúa sobre él, pues en un vector, vamos a llamarle V, que tiene que tener 4 componentes porque está contenido en o pertenece a R. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que esta aplicación no tiene representación matricial. Nosotros lo que estaríamos cogiendo es, en esencia, una matriz de 4 elementos y la estamos transformando pues en un vector
puesto con la notación esta de las comas. Si queréis podríamos haberlo puesto como una matriz columna, ¿vale? Esto es equivalente, haberlo puesto así. Entonces, por decirlo de alguna manera, lo que estamos haciendo es estirar esta matriz que está así como compactada y pues poner este elemento aquí, este otro aquí, este aquí y el último acá. Entonces esto pues no hay ninguna matriz que nos permita hacer un algoritmo para transicionar entre estos dos objetos. Entonces, que quede claro que yo en este capítulo pues voy a centrarme en las aplicaciones lineales que tienen representación matricial. Y luego, lo importante o el motivo de que tome esta decisión es por lo que os decía que esto nos va a abrir una ventana a casos interesantes que pueden darse a la hora de ver cómo la aplicación actúa sobre los elementos de estos espacios vectoriales. Porque, por ejemplo, imaginad que el espacio vectorial W fuera el mismo V, pues estuviéramos en Rn y la aplicación nos lleva a Rn, al mismo. Entonces, si tenemos este esquema, que la aplicación nos lleva a todos los vectores de V a un subconjunto de V, pues lo que estaríamos diciendo es que la imagen de la aplicación lineal lo que sería es un subespacio del espacio vectorial V. O sea, esto sería igual a W, entendiendo W como que está contenido en V. Y es cuando suceda esto, cuando van a suceder cosas que vamos a ir viendo en los siguientes capítulos, pues como que va a poder existir un subconjunto llamado núcleo del espacio de dominio y además va a estar relacionado con el conjunto imagen del espacio codominio, que se llama a lo que sería este espacio vectorial rojo de llegada bajo la aplicación. Y bueno, pues una serie de cosas que ya iremos viendo. Así que vamos a poner un caso general de una matriz actuando sobre un vector y devolviéndonos otro de un espacio vectorial W, ya veremos si es subespacio o no lo es. De momento vamos a ponerlo en forma general. Entonces tendremos que los W se obtienen de multiplicar a un vector V, donde ya aquí no pongo a como si fuera una función, ¿de acuerdo? Con el argumento siendo este vector, sino que esto ya pues me remito al caso, como os he dicho, en el que vamos a analizar aplicaciones lineales que son matrices. Entonces, en forma matricial, esto se ve así, y a nosotros, pues lo que nos va a interesar es ver si podemos clasificar, porque siga algún tipo de patrón, los vectores W. O sea, el conjunto de los vectores W que van a ser la imagen. O sea, o en definitiva, si la imagen de la aplicación A pues tiene algún tipo de estructura que no tengamos que ir con vectores concretos multiplicando la aplicación lineal a ellos y que nos devuelva otros vectores concretos, pues porque ese trabajo pues no acabaríamos nunca porque habría infinitos vectores en V que nos devolverían infinitos vectores en W. Entonces vamos a intentar analizar esto de una forma un poco más general, viendo si la matriz actuando sobre los vectores V nos devuelve vectores W que sigan algún tipo de comportamiento. Entonces lo que ocurre con eso es que esta estructura matricial nos recuerda, con ese propósito que tenemos, a lo que hicimos cuando teníamos un sistema generador y queríamos ver si generaba el espacio que quería generar o generaba un subespacio o ver las posibilidades que se nos ofrecían. Entonces, nosotros ya sabíamos que en el análisis de los sistemas generadores, los patrones que iban a seguir o las restricciones que iban a tener los vectores que resultaban de hacer esta operación, ¿de acuerdo? Una matriz por un vector, venían de hacer un análisis por el rango.
Así que vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a tirar de ese paralelismo y vamos a llegar a un esquema que va a ser este de aquí, donde según el rango de esta matriz, de la matriz de la aplicación, pues vamos a poder dilucidar si W va a ser subespacio de V, si va a ser el mismo V y en definitiva pues todas las posibilidades que se nos pueden plantear. Así que voy a leer estas tres situaciones dentro del esquema del análisis del rango. Voy a comentarlas rápido de pasada y luego vamos a ir viendo ejemplos de cada una de ellas para que no se nos haga esto tan abstracto, que así pues con esta notación puede que no se entienda nada, pero insisto que ahora vais a ver cuando hagamos ejemplos concretos que esto es una chorrada y es todo muy fácil. Entonces, la primera situación que se nos puede dar analizando el rango de la matriz de la aplicación, repito, con el objetivo de ver si los vectores del espacio de llegada forman un subespacio del espacio vectorial del que partimos, que es cuando se nos van a plantear cosas interesantes. Entonces, la primera situación es que el rango de la aplicación sea menor o igual que las filas y que las filas sean igual a las columnas, m son las filas, n las columnas, ¿de acuerdo? Y lo de menor o igual, pues esto siempre es porque hay un teorema, que es el teorema de uno de los teoremas del rango, que nos dice que el rango de una matriz, entendida esta pues como lo que sea, como una aplicación, como un sistema generador, ya veis que pues en álgebra al final un montón de cosas se van a reducir a analizar un producto de matrices de este tipo. Entonces, el rango de una matriz A siempre es menor o igual que el mínimo de las filas o de las columnas. Entonces, bueno, es por eso que, que se pueden plantear estas tres. La primera es que el rango de A sea menor o igual que el número de filas y que el número de filas sea igual al número de columnas, o sea que tengamos una matriz cuadrada, por ejemplo, esta de aquí que he puesto 3×3, donde a nosotros nos va a interesar luego pasar a la notación gaussiana, porque como ya sabéis, pues esa notación lo que hacemos es poner aquí una barra y los vectores W anexionados a esta otra matriz, o sea, esto. Entonces voy a traerme esto por aquí para tener en mente que estamos con este ejemplo en el que se da aquí la igualdad, ¿de acuerdo? El caso en el que sea menor, que veis que ocurre también en los siguientes, ese dejadme que lo trate en el último ejemplo que ponga, porque cuando es menor en cada una de estas tres situaciones va a pasar siempre lo mismo, que es que los vectores W van a ser un subespacio de V y un subespacio además de menor dimensión que el espacio vectorial V del que partimos, que es lo que he puesto aquí. O sea, en el primer caso tenemos que cuando el rango de A es igual a M e igual a N, pues tenemos que W es igual a V. O sea, vamos a movernos en el mismo espacio vectorial y cuando el rango de A sea menor que m igual a n, lo que implicaría que aquí, pues imaginad que en vez del rango de esta matriz que sería 3, pues es 2, entonces podemos hacer aquí eventualmente por operaciones gaussianas una fila entera de ceros, pues en ese caso, igual que pasaba con los sistemas generadores, vamos a tener que igualar a cero este término de aquí, que no van a ser números, sino que van a ser parámetros, o sea, o incógnitas, en forma general, para que podamos ver si existe alguna restricción de forma general en el espacio de llegada, y entonces en ese caso W estaría contenido en V y sería un subespacio, ¿de acuerdo? Entonces, como esa situación que se da cuando el rango sea menor va a ser la misma en todos los casos, vamos a ir a un subespacio y este tendrá siempre dimensión menor que V según el rango que tenga esta matriz, pues eso lo vamos a ver al final, cuando ya tengamos claro que es todo este esquema tan raro. Así que lo que vamos a hacer es pasar ya a un ejemplo
concreto que vamos a esquematizar con este dibujo, con esta situación. Lo que vamos a tener, si por ejemplo tenemos una matriz de una aplicación como es esta, 3×3, y además el rango es igual a 3, que es igual al número de filas igual al número de columnas, pues lo que nos vamos a mover es de R3 a R3. O sea, V va a ser R3 y la aplicación nos va a llevar también a W, que en efecto pues es R3 otra vez. ¿Y qué interpretación tiene esto? Pues que de cada punto del espacio de R3, la aplicación nos va a mover cada punto a otro punto. Pues un punto X vector, claro, o sea, este punto tiene 3 coordenadas, nos lo va a mover a un punto X' con otras 3 coordenadas. Entonces, bueno, esto podéis entenderlo como puntos o como vectores. O sea, aquí, pues en definitiva, podríamos poner que esta X es un vector y esta X' es otro vector, donde veis que aquí no les estoy llamando a los vectores del espacio de salida y al de llegada, a los de llegada, como v sub lo que sea y w sub lo que sea, porque cuando estamos en Rn, pues es común siempre llamar a los vectores pues x raya o x vector con la flechita arriba y llamar a sus coordenadas x sub 1, x sub 2, así, etcétera, ¿de acuerdo? Y luego pues porque en los ejercicios que hagáis pues es como más comúnmente va a venir escrita el problema o la notación que va a tener. Entonces, ¿qué estamos haciendo cuando tenemos una situación de este tipo? Una aplicación del rango igual al número de filas que es igual al número de columnas, o sea, una aplicación que es una matriz cuadrada de rango máximo. Pues en realidad lo que estamos es rotando todos los vectores del espacio Rn en el que estemos, en este caso R3. Esto habría que decirlo entre comillas, porque en realidad no es una rotación propiamente dicha, porque el módulo del vector puede verse alterado en la rotación, ¿de acuerdo? O sea, el módulo de este vector x' no tiene por qué ser el mismo módulo que este vector x. Puede haberse visto dilatado o contraído, o incluso dilatado y contraído y cambiado de signo, ¿de acuerdo? Entonces no es una rotación propiamente dicha, pero bueno, para entendernos, entonces vamos a poner un ejemplo, vamos a tener que los vectores x' se obtienen de multiplicar a vectores x y aquí pues voy a inventarme la matriz. Estamos en dimensión 3, por lo tanto podríamos tener pues perfectamente esta situación. Voy a subir esto un poco para que no me molesten. Entonces, aquí cuando nos dan esta aplicación y queremos analizar cómo se comporta, pues es lo que os decía. No vamos a coger vectores concretos y decir, pues venga, cogemos el 1, 0, -1 y a ver qué vector nos devuelve, porque eso sería un trabajo en la práctica imposible. Lo que tenemos es que trabajar con vectores generales, genéricos, del espacio de salida y ver qué vectores genéricos nos devuelve o obtenemos para el espacio de llegada. Entonces esto al final, esta ecuación matricial, pues se traduce en un sistema de ecuaciones lineales en el que tenemos pues que x1' será igual, multiplicamos estas dos matrices, a x1 menos 2x2 y 0 por x3, nada. Luego tendremos que x2' es igual a 2x1 más 2x2 más x3. Y luego tendremos que x3', este es pues 0 por x1 nada, esto es x2 menos x3. Entonces, aquí ya tenemos las restricciones de los vectores que van a ser la imagen de la aplicación. Lo que nos está diciendo es que vectores x', que tendrán 3 coordenadas en este ejemplo, x1', x2' y x3', pues la primera coordenada tiene que ser x1 menos 2x2,
la segunda tiene que ser 2x1 más 2x2 más x3 y la tercera, pues x2 menos x3. Entonces aquí podemos organizar esto en tres vectores, porque tenemos tres parámetros, que son x1, x2 y x3, de forma que el primero pues solo tenga uno de ellos, entonces tendremos x1, 2x1 en la segunda coordenada, y en la tercera no aparece x1, o sea que 0. El segundo vector será menos 2x2, 2x2, y en la última x2, y el último vector, a ver, voy a traerme esto un poco para la izquierda para que me quepa, y el último vector, pues en la primera coordenada aquí no aparece x3, o sea que 0, aquí x3, y en la última menos x3. Vale, entonces en el siguiente paso lo que vamos es a sacar factor común a los x sub i en cada uno de los vectores. Entonces aquí tenemos x1 multiplicando a 1, 2, 0, más x2 multiplicando aquí a menos 2, 2, 1, y luego x3 multiplicando a 0, 1, menos 1. Vale. Entonces, aquí pues vuelve a aparecer el paralelismo con los sistemas generadores, porque vemos que lo que tenemos es un vector en R3 que es igual a esta combinación de parámetros por vectores. Entonces, esto pues nosotros lo que hacíamos en los sistemas generadores era llamar a estos parámetros alfa sub lo que fuera, pues este alfa sub 1, este alfa sub 2 y este alfa sub 3, y a estos vectores de aquí, pues los llamamos, bueno, en este caso los vamos a llamar W, porque van a ser vectores de la imagen, a este primer W1, a este W2 y a este último W3. Entonces, ¿qué vectores nos va a dar la aplicación actuando sobre vectores de R3? Pues tendremos que ver cómo es este sistema generador. Si os dais cuenta, pues este vector es la primera columna de la aplicación, este otro es la segunda columna y este último es la tercera columna. Si calculáis el determinante de esta matriz, pues veis que os sale 3, por lo tanto, el rango de A es máximo, pues como el ejemplo que estábamos tratando, que era en el que aquí teníamos la igualdad. Entonces, en ese caso, estos tres vectores son linealmente independientes y como por este esquema, pues son un sistema generador de estos otros vectores que también son de R3, significa que nos van a generar el espacio R3 al completo. Y no solo eso, sino que además van a formar una base. Así que aquí es donde entra un apartado muy importante dentro de la imagen, de las imágenes de las aplicaciones lineales, que es, aparte de determinar cómo es el espacio de llegada, o sea, W, si es un subespacio de V, si no, pues todo lo que pueda ser, es determinar una base de este espacio. Así que pondremos primero que el subespacio imagen es W, que además es R3, que es el mismo espacio de salida V. Y pues bueno, R3 pues ya sabéis cómo se define. Son pues todas las tres tuplas x1, x2, x3, donde aquí ya no hace falta ponerles la coma, ¿vale? La prima, porque bueno, lo de poner la prima y tal, pues bueno, para nosotros en los cálculos saber lo que hacemos, aquí no hace falta. Entonces son esta tres tupla, tal que pues x1 pertenece a R, que x2 pertenece también a R,
y que x3 pertenece también a R. Y luego una base de este subespacio que no se me olvide comentar que aunque yo aquí lo esté llamando subespacio, si habéis visto los capítulos pasados, pues ya sabéis que todo espacio vectorial es subespacio de sí mismo. Por lo tanto, R3 es subespacio de R3. De hecho, es un subespacio trivial. Recordáis que había dos subespacios triviales dentro de cada espacio vectorial, que eran el vector 0 y el mismo espacio vectorial. ¿De acuerdo? El vector 0 si son espacios vectoriales de Rn, porque si no, pues tendríamos que llamarlo el elemento neutro de la suma, que ya sabéis que según sea el espacio vectorial, porque puede haber espacios vectoriales muy raros, pues ya sabéis que eso puede variar, pero bueno, el común de los que se tratan siempre en Rn, pues es el vector 0 y el mismo espacio vectorial. Y luego aquí, pues una base del subespacio imagen, pues podríamos llamarla con una B caligráfica y la W, pues esta sería un conjunto de tres elementos que serían los W1, los W2 y los W3, pues que hemos obtenido aquí. O sea, el vector 1, 2, 0, el vector menos 2, 2, 1 y el vector 0, 1, menos 1. Muy bien, pues visto este primer ejemplo, os voy a comentar, aunque no voy a hacer un ejercicio en concreto, me lo voy a reservar para el último caso, voy a comentar el caso en el que el rango de A, que estamos tratando, o sea, este ejemplo hemos tratado esta primera situación en la que tenemos la igualdad, o sea, rango de A igual a M igual a N. El caso en el que el rango de A sea menor que M igual a N, pues es lo que os decía antes, que haciendo operaciones por Gauss aquí, pues eventualmente podríamos hacer 0 una de las filas. Imaginad que el rango en vez de 3 aquí es 2. Tenemos que rango de A es igual a 2. Entonces, la estructura, visto esta matriz como un sistema generador, pues lo que nos daría es, igualando este término a 0, que sería una función de las W, pues lo que nos daría es un subespacio vectorial. Entonces, esto traducido aquí a un ejemplo concreto, pues lo que ocurriría es que en vez de ir a W igual a R3, al mismo espacio de salida, iríamos de V igual a R3 a W igual a R2. Entonces ya no estaríamos rotando, entre comillas, vectores, sino que nos habríamos ido a un subespacio que sería pues un plano colocado de la forma que sea en este espacio R3. ¿De acuerdo? O sea, habríamos ido a un subespacio de R3 y a un subespacio real de dimensión menor a R3. Con lo de real me refiero que no a un subespacio trivial, ¿de acuerdo? Como que es de ir de R3 a R3. Bueno, pues vamos ahora a analizar esta segunda situación, que es cuando tenemos que el rango de la matriz de la aplicación es igual a m, pero m es menor que n. O sea, tenemos una matriz en el que el número de filas es más pequeño que el número de columnas. O sea, una matriz general como puede ser esta, que es una 3×4. Entonces voy a dejarla igual que antes en su forma de análisis por Gauss, que se me ha olvidado comentarlo antes y bueno, pues ya estaréis notando que si alguna vez habéis hecho ejercicios de este tipo, de calcular la imagen de aplicaciones lineales, pues yo no he hecho en el caso anterior lo que suele hacerse cuando se enseña esto, que es colocar la matriz de la aplicación así, en forma gaussiana, con la columna de términos independientes, que serían los vectores de la imagen, o sea, los vectores del espacio de llegada, y empezar a hacer operaciones entre filas, de forma que si logramos hacer alguna de ellas todas ceros, pues hemos obtenido una restricción y esa es la imagen. El problema de eso, que
que voy a hacerlo también en los siguientes análisis, voy a hacerlo también de esta forma para que tengáis una visión de conjunto de cómo se solucionan estos problemas. Pero lo malo de hacerlo así es que generalmente los alumnos entienden el análisis de encontrar la imagen de una aplicación como hacer operaciones por Gauss a una matriz y se hacen un lío con lo que significa todo esto. Además que precisamente por ser algo que ya a las alturas en las que se ve esto, las operaciones por Gauss se hacen con los ojos cerrados, pues se mecaniza de tal forma que prácticamente se convierte en una rutina de memorizar los problemas de este tipo y no se llega a entender en profundidad qué es lo que estamos haciendo. Y que además que hacer todo esto no es necesario, porque se puede extraer la información de otras formas como aquí vamos a ver, ¿de acuerdo? Entonces es por eso que si alguno ya habéis hecho ejercicios así, me estáis viendo que no lo estoy haciendo de la forma habitual. Así que vamos a ir con un ejemplo particular de una aplicación de este tipo donde aquí, pues, insisto, el rango de esta, estamos analizando esta situación, el caso de la igualdad. Entonces, el rango aquí, en este ejemplo que he puesto este dibujo, pues tendríamos que el rango de esta aplicación sería 3, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué estamos haciendo cuando tenemos matrices de este tipo? Pues estamos yendo, veis que aquí los vectores v que irían multiplicando a la matriz de la aplicación, pues tienen que tener las mismas columnas que la matriz de la aplicación, por lo tanto estaríamos yendo de vectores de R4 a vectores de R3. ¿De acuerdo? Lo que pasa que, bueno, aquí he reducido una dimensión a todo, porque R4 ya es imposible dibujarlo, pero bueno, pues imaginad que para que coincida esta matriz con el dibujo que tengo, pues vamos a quitar una fila y una columna, ¿de acuerdo? Vale, ahora ya sí que representa fielmente este dibujo. Entonces, lo que estamos haciendo es ir de R3 a, en principio, R2. Ahora veremos que, pues, bueno, os hago ya el spoiler, que lo que va a pasar es que siempre que el rango en estas tres situaciones se dé aquí la igualdad, bueno, el último caso voy a dejarlo, porque es que el último caso es especial, más que nada porque en estos dos primeros lo que estamos yendo es de espacios de Rn a Rn o en todo caso a espacios de Rn a Rm, pero esta m menor que n, ¿de acuerdo? O sea, estamos yendo de espacios de dimensión mayor a espacios de dimensión menor o igual. Y el último caso es distinto porque vamos a ir de espacios de dimensión menor a espacios de dimensión mayor. Y que no se me olvide que aquí, al haber reducido esto, el rango es igual al número de filas, o sea, por lo tanto es igual a 2. Así que, pues vamos a hacer lo mismo de antes, vamos a poner el esquema general de la aplicación, pues vectores x' que se obtienen de multiplicar a vectores x, y pues aquí voy a hacer lo mismo de antes, voy a inventarme la matriz A, entonces pues voy a decir que sea esta. Si calculáis el rango de esta matriz, pues vais a ver que tiene rango 2, ¿de acuerdo? Entonces aquí pues tenemos que hacer lo mismo de antes. En esencia, pues vamos a ir a un sistema de ecuaciones lineales y vamos a tener que x1' es igual a 1 por x1, x1, 0 por x2, nada, y aquí más x3. Luego, vamos a tener que x2', esto va a ser igual a 2x1 menos 3x2 y más x3. Así que poniendo un vector general del espacio de llegada, o sea, un x1', x2', tendremos pues en que la primera coordenada la restricción es x1 más x3
Y en la segunda coordenada, pues es 2x1 menos 3x2 más x3. Vamos a hacer lo mismo de antes, vamos a separar esto en la suma de tres vectores, porque tenemos tres parámetros, x1, x2 y x3. Pues x1 aparece aquí en la primera coordenada con factor 1 y en la segunda con factor 2. O sea, tenemos x1, 2, x1. Luego, con x2, pues en la primera no aparece aquí, entonces es 0 y aquí es menos 3x2. Y luego, en el último vector, pues es x3 en la primera coordenada y en la última x3 también. Vale. Nos vamos por aquí abajo, sacamos factor común a estos parámetros, tenemos x1 multiplicando al vector 1, 2, más x2 multiplicando al vector 0, menos 3, y más x3 multiplicando al vector 1, 1. Entonces, aquí volvemos a hacer el paralelismo con los sistemas generadores, pues si llamamos a esto alfa 1, a esto alfa 2 y a esto alfa 3, pues entonces este vector es el vector de la imagen W1, es el W2 y este de aquí es el W3. Por lo tanto, aquí ya estaréis viendo algo de primeras, que es que los vectores, este de aquí, el W1, pues es la primera columna de la matriz de la aplicación, este otro de aquí es la segunda columna y este otro de aquí es la tercera columna. Como esta matriz tenía rango 2, porque la he definido yo así, esto significa que pues solo hay dos vectores linealmente independientes, como es obvio, porque aquí además tenemos tres vectores de dos coordenadas y como mucho puede haber dos de ellos que sean linealmente independientes. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir aquí? Pues que tenemos un sistema generador donde nos sobra un vector, tenemos dos vectores linealmente independientes para generar R2 y al sobrarnos uno, pues vamos a generar en efecto la imagen, o sea, el subespacio imagen va a ser R2, pero lo vamos a generar con un sistema generador que va a tener solución compatible indeterminada, por lo tanto va a tener un parámetro. O sea, esto al final pues es alfa 1 por W1 más alfa 2 por W2 más alfa 3 por W3. Entonces aquí, pues bueno, para encontrar, si quisierais, pues por ejemplo, os pidieran que pusierais la forma explícita de cómo se genera el subespacio imagen, pues os venís aquí a este sistema de ecuaciones que hemos obtenido de multiplicar la matriz y, pues por ejemplo, decís que como tiene que haber un parámetro, pues que x3, pues lo llamáis con la letra que os dé la gana, o lo dejáis como x3, pero no os confundáis luego, ¿vale? O yo voy a llamarle el parámetro t, y lo que tendremos es que despejar, pues como hacíamos en los sistemas de generadores, despejar estas que son las alfa sub i que yo las he definido en función de las x sub i prima. Por lo tanto, aquí, en este primero, pues tendremos que x1 es x1' menos t y en el segundo, pues despejaremos x2', a ver perdón, x2, a ver qué forma tiene. Lo que vamos a hacer primero es sustituir x1 por lo que hemos obtenido aquí. O sea, tenemos 2 por x1, pero x1 es todo esto, por lo tanto vamos a tener 2 por x1' menos 2 por t. Y luego menos 3x2 más t. Y eso voy a hacer un copia-pega. Vale.
Entonces, aquí pues seguro que se nos puede cancelar alguna historia, pues en concreto esta t con este -2 y vamos a despejar ya x2. Entonces, esto será, pues nos lo llevamos al otro lado, S3 pasará luego dividiendo y lo que tendremos pues es un tercio de 2x1' menos x2', menos, perdón, x2', y aquí habrá quedado un menos t. Entonces, esto será un sistema generador donde los vectores de R2, x1' y x2', pues serán alfa 1, que será x1' menos t, por el vector 1, 2, más x2, que es esto de aquí, un tercio de todo esto, por el vector 0, menos 3, y luego, pues x alfa sub 3, que lo hemos parametrizado, que no se nos olvide que x3 lo hemos definido como el parámetro, y esto es t. Entonces aquí pues tendremos alfa sub 3, o sea, t, multiplicando al vector 1, 1. Por lo tanto, podríamos habernos ahorrado este paso, ¿de acuerdo? Perfectamente. De hecho, voy a borrarlo. Lo he hecho para que vierais que al final el espacio que estamos generando con esta aplicación lineal es R2, que, pues bueno, lo estamos generando con un parámetro, pero pues, porque teníamos un vector que nos sobraba, ¿de acuerdo? Así que aquí el subespacio imagen, o sea, W, sería R2 y R2, pues bueno, igual que antes, ya sabéis, esto es el conjunto de las dos tuplas x1, x2, tales que x1 pertenece a R y x2 pertenece a R también. Y luego una base del subespacio de imagen, pues como aquí tenemos tres vectores y dos de ellos son linealmente independientes y el que sobra es linealmente dependiente, pues basta con que cojamos dos de ellos que cumplan esta condición. Pues por ejemplo, el W1 y el W2. Así que aquí definimos una base de la imagen como un vector W1 y, y otro vector W2, donde uno de ellos es, pues, por ejemplo, 1, 2, y otro es el 0, menos 3. Y bueno, ¿qué podría pasar en este ejemplo que he puesto si resulta que venimos a esta matriz que es 2 por 3 y el rango en vez de ser 2, pues por ejemplo fuera 1? Pues eso lo que nos estaría dando es un subespacio, o sea, nos estaría dando una imagen que sería un subespacio, que en este caso pues también lo es porque R2 es subespacio de R3. Lo que pasa que el subespacio que nos daría sería una recta de dimensión 1 y ya esa recta de dimensión 1 pues no tendría por qué ser la recta R que coincidiera con el eje x1, sino que esta recta pues podría estar puesta pues, por aquí en medio, de forma que tuviéramos que hacer más cálculos para poder encontrarla. Pero bueno, como este caso se nos va a dar en la última situación, pues ya lo vamos a ver, y en el caso de que suceda en alguno de los dos primeros, pues es a aplicar lo mismo, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos ya con el último caso, donde aquí sí que vamos a ver el caso en el que se da la igualdad y cuando sea menor, ¿de acuerdo? Y repito, cuando es menor, pues lo único que ocurre es que el subespacio al que llegamos,
pues en todos estos casos, veis en este primero, este segundo caso de aquí, o sea, este primero es para cuando se da la igualdad, este segundo va a ser para cuando se da la desigualdad, que esto es un estrictamente menor. Entonces, cuando es estrictamente menor, pues veis que en los tres casos, pero veis que siempre obtenemos un subespacio W que está contenido en los dos primeros casos en V y en este último caso he puesto en U, que ahora voy a centrarme más en detalle para ver qué significa todo esto. Entonces, este último caso, tenemos que el rango de A es igual al número de columnas y el número de columnas es menor que el número de filas. Una matriz genérica que represente esta situación, pues puede ser, por ejemplo, esta, una matriz 3×2 que puesto en forma gaussiana, pues nos es equivalente a, añadiendo la columna de términos independientes, a esta otra matriz. Entonces, vamos a poner un ejemplo concreto. Aquí lo que vamos a ver es que en este ejemplo vamos a estar yendo de un espacio de dimensión 2, que son las columnas que tiene esto. O sea, esto es una matriz 3×2. Por lo tanto, el 2 son aquí, este sería este 2. Por lo tanto, son las coordenadas de los elementos del espacio vectorial V, o sea, la dimensión de V. Y vamos a ir a vectores W, que esta M pues es este 3 de aquí, a vectores que están en un espacio de dimensión 3. Lo que vamos a ver es que va a suceder una cosa muy curiosa, que es que no vamos a poder añadir dimensionalidad a los espacios de llegada. O sea, cuando vamos de espacios que tienen dimensión menor a espacios con dimensión mayor, mediante una aplicación, no vamos a poder generar todo el espacio, que veis que es el dibujo que tenemos aquí, donde V es R2, y vamos del plano cartesiano de R2 con la aplicación a supuestamente R3, pero lo que vamos es a generar un subespacio de R3 que va a ser otro plano, ¿de acuerdo? Entonces, esa va a ser la situación en la que el rango aquí va a ser igual, o sea, esto va a tener la matriz de la aplicación rango igual a 2, que es el mínimo de entre las filas y las columnas aquí. Así que igual que antes, pues vamos a poner aquí el esquema general que de x', o sea, x' es igual a la aplicación por unos vectores x y me invento la matriz, pues siempre y cuando tenga rango 2, perfectamente puede ser esta. Aquí podéis ya calcular pues que este primer menor es distinto de 0, por lo tanto tiene rango 2 y pues se ve claramente que ya una de las filas tiene que ser linealmente dependiente de las demás, ¿de acuerdo? Porque sobra. Así que vamos a hacer lo mismo de antes, vamos a pasar esto a un sistema de ecuaciones lineales para ver las restricciones que tenemos en el espacio de llegada. Y bueno, que no se me olvide comentar que aquí está U, que veis que W he puesto que está contenido en U, pero no contenido en V, pues U es un espacio vectorial que contiene tanto a V como a W. Aquí lo veis, ahora lo vamos a ver cuando desarrollemos este ejercicio, pero veis que estamos yendo del plano cartesiano a otro plano, entonces claro, o sea, este plano que está colocado así de forma oblicua en el espacio tridimensional, no pertenece, o sea, no está contenido, mejor dicho, en el plano cartesiano. Tiene dimensión 2, ¿de acuerdo? Pero no podríamos decir que todos los puntos o todos los elementos de W pues están contenidos en V, porque no es así. Por lo tanto, tenemos que añadir un espacio de más dimensión, que es este U, que es R3. Bueno, pues aquí tenemos este sistema de ecuaciones, nos dice que x1' es igual a x1, x2' es igual a 3x1 más x2 y x3' pues es 2x1
más 2x2. Vale, pues venimos a un vector general de R3, x1', x2', x3', y hacemos lo mismo de todo el rato, o sea, un paralelismo con los sistemas generadores, a ver qué restricción se nos impone sobre la imagen. Entonces aquí tendremos, pues, x1, 3x1 más x2, y luego 2x1 más 2x2, y sacando, eh, dividiendo esto en tres vectores, no, en dos vectores, porque tenemos dos parámetros, pues aquí tendremos x1, aquí 3x1 y 2x1, ¿vale? Y luego tendremos otro vector con las x2, pues aquí 0 porque no aparece, en el segundo x2 y luego 2x2. Vale, x2, 2, x2. Entonces, vamos a sacar el factor x1 en el primer vector y tenemos 1, 3, 2, y x2 en el segundo vector y nos queda el 0, 1, 2. Vale, aquí pues exactamente igual, pues interpretado esto como un sistema generador, pues este es el alfa 1, este es el alfa 2 y estos son dos vectores de la imagen W1 y W2, que además son las columnas de esta matriz. Este de aquí es esta columna y este otro es esta otra, de tal forma que como tenemos que los vectores del espacio de llegada son generados por este sistema, por esta combinación lineal de estos dos vectores, y además estos dos vectores son linealmente independientes, porque podríamos calcular aquí cualquier menor y nos daría uno de orden 2 distinto de 0, pues ya vemos que la dimensión de la imagen como mucho va a ser 2. O sea, vamos a generar, aunque pudiera parecer que esto era R3, pues no, esto va a ser un 2 plano, ¿de acuerdo? Por lo tanto, un subespacio de R3. Y repito que quede claro, no un subespacio de V, sino un subespacio de U, ¿de acuerdo? O sea, aquí tanto V como W son subespacios de U, están contenidos en U. Por eso aquí W pongo que es isomorfo y no igual a R2, ¿de acuerdo? Isomorfo quiere decir pues que tienen una biyección los elementos de R2 con cada elemento de W, como no podía ser de otra forma porque son los dos un plano, lo único que está, uno está pues inmerso en R3 y está pues torcido respecto al plano cartesiano que está aquí en el suelo, ¿vale? Así que bueno, pues esto es un sistema generador de alfa 1 por W1 más alfa 2 por W2. Y ahora lo que se nos plantea es, pues claro, cómo podemos obtener la información de cómo es ese espacio de llegada al que hemos ido. Y pues bueno, eso es tan fácil como coger este sistema de ecuaciones y obtener una ecuación implícita de las x', en las que no aparezca ninguna de las x no prima. Y con implícita me refiero pues igualada a 0. Entonces, esto es tan fácil, pues como aquí ya tenemos que x1' es igual a x1, pues vamos a ir sustituyendo de forma escalonada. Pues aquí tendremos x2' es igual a 3x1, pero x1 es x1', más x2. Por lo tanto, despejamos aquí x2 y ya tenemos para sustituir en la tercera ecuación, pues tanto x1 como x2. Aquí x2 será menos 3x1' más x2'. Por lo tanto, nos venimos aquí a la tercera ecuación
y tendremos x3' es igual a 2x1, pero x1 es x1', y más 2, x2, pero x2 es esto de aquí. Así que le multiplico ya por este 2 a todo esto y quedará menos 6 x1' y más 2 x2'. De forma que aquí se quedaría menos 6x1' más 2x1', pues esto quedaría menos 4x1', pero para que quede el primer término positivo, pues vamos a llevarlo al otro lado del igual y entonces ya tenemos 4x1', tendríamos que llevarnos este término que sería menos 2x2', y luego teníamos ahí más 3, o sea, más x3', y ya quedaría todo igual a 0, por eso decía una función implícita de, de las x', o sea, esto al final, pues no es más que una función de las x sub i', que al estar igualado a 0, pues es el subespacio que si hiciéramos operaciones por Gauss nos quedaría aquí cuando todas estas filas, o sea, perdón, cuando esta fila la hiciéramos todo 0 porque es linealmente dependiente de las demás, en este caso, y al igualar la función que queda aquí a 0, pues esto nos estaría dando el subespacio imagen. Por lo tanto, hemos obtenido esta ecuación que es el subespacio imagen. Voy a colocarlo por aquí arriba para que no se me olvide y ahora lo ponemos ya bonito por aquí debajo y pues diremos que el subespacio imagen, o sea, W, esto pues podemos ponerlo W o podemos ponerlo también como la imagen de A, ¿de acuerdo? O sea, esto es indistinto. Pues son todos los, en este caso, todos los X que pertenecen a R3, pero que vienen restringidos a un 2 plano, que tiene la forma 4x1 menos 2x2 y más x3 igual a 0. Y este sería el subespacio imagen. Y luego, pues una base del subespacio imagen, pues la que hemos obtenido aquí, la que viene dada por esos dos vectores, por w1 y w2, que son, pues el vector 1, 3, 2 y el vector 0, 1, 2. Entonces, lo que vamos a hacer ahora a continuación es este mismo esquema, el del rango, o sea, esta tercera situación de aquí, pero el caso en el que tenemos que el rango de A, en vez de ser igual a n y n menor que m, vamos a tener que el rango de A es menor que n, o lo que es lo mismo, decir que aquí en esta matriz el rango, en vez de 2, pues va a ser 1. Entonces, esto lo que va a ocurrir, o la situación que se nos va a dar, pues es que vamos a poder hacer 0 otras dos filas en la matriz de la aplicación cuando la operemos por Gauss y vamos a poder obtener, o sea, aquí otra función implícita de las x' igualada a 0, que es equivalente a obtener un subespacio. Lo que pasa que mucho ojo, porque cuando se nos dé esta situación, no estamos obteniendo aquí en cada fila dos subespacios distintos, sino que estamos obteniendo un subespacio únicamente que va a ser la intersección de los n planos que sean cada una de estas ecuaciones implícitas de las x sub i'. O sea, esta primera ecuación igualada a 0 nos va a dar un n plano y esta otra ecuación igualada a 0 nos va a dar otro n plano, pues la intersección de esos n planos nos va a dar el subespacio imagen. Bueno, pues este va a ser el dibujo que va a representar este esquema
donde aquí pues vais a ver que vamos a ir de R2 no a otro plano, sino pues como ya el rango ha perdido una unidad, vamos a ir a una recta. O sea, aquí podéis ya sospechar que el rango está muy relacionado con la dimensión del subespacio imagen de una aplicación. Lo que pasa es que, bueno, que eso lo vamos a ver dentro de 2 capítulos cuando demuestre el teorema del rango nulidad y hablemos del núcleo de una aplicación y más cosas. Y bueno, pues veis que ocurre lo mismo. Aquí, eh, ahora lo vamos a ver cuando haga estos cálculos, pero veis que esta recta, pues no es el eje X o la recta real, por decirlo de alguna forma, sino que pues el espacio imagen va a ser isomorfo a R, pero no R. Por lo tanto, este W no está contenido en V, sino que está contenido en U, como pone aquí, ¿de acuerdo? O sea, W en este caso no va a ser subespacio del espacio vectorial de salida de la aplicación, o sea, del espacio dominio, sino que ambos van a estar contenidos, van a ser subespacios de otro espacio de mayor jerarquía. Entonces, este tercer caso, pues también es común a las otras 2 situaciones anteriores, cuando en vez de la igualdad, pues tendremos que sea estrictamente, el rango estrictamente menor a pues lo que sea en cada uno, que es que yendo a un subespacio de V, y aquí arriba para cuando es menor, cuando es igual es este primero y cuando es menor es este segundo, pues lo que vamos a ir es también a un subespacio, pues lo que va a estar relacionado es con disminuir la dimensión de la imagen de la aplicación. Por eso no he querido entretenerme para que no se hiciera muy largo el vídeo en resolver un caso concreto para este tipo de situaciones en las 2 situaciones anteriores que hemos ya visto. Entonces aquí pues voy igual a inventarme la matriz de la aplicación de tal forma que tenga rango 1. Así que un ejemplo pues podría ser perfectamente esta matriz de aquí, que veis que la segunda fila es -1 por la primera y la tercera fila es 2 por la primera. O sea, estas 2 filas pues son linealmente dependientes de la primera. Entonces, el método convencional que siempre se hace cuando se enseña esto, en los vídeos que veis por ahí en YouTube, pues es empezar a hacer ceros aquí con la matriz escrita en esta notación gaussiana y encontrar las 2 restricciones, o sea, las 2 ecuaciones implícitas, hacer la intersección y patatín patatán. Pero bueno, esto se puede hacer pues como lo hemos estado haciendo todo el rato y así entendemos qué estamos haciendo, que va a ser poner aquí el sistema de ecuaciones lineales, que es esta ecuación matricial, y que nos va a poner las restricciones de los vectores imagen. Así que, pues esto será 2x1 más x2, la coordenada x2', pues esta es igual a menos 2x1 menos x2, y la coordenada x3', esta es igual a 4x1 más 2x2. Por lo tanto, un vector x1', x2', x3', pues tiene que venir dado por estas restricciones que son 2x1 más x2 menos 2x1 menos x2 y 4x1 más 2x2. Y vais a ver que va a pasar una cosa muy curiosa, que es que aunque aquí aparecen 2 parámetros y pudiera parecer que vamos a ir a un subespacio, esto va a ser un sistema generador de un subespacio de dimensión 2, pues se nos van a alinear los astros en los cálculos y se va a convertir en un subespacio de dimensión. Así que aquí vamos a tener 2x1, que es esta de aquí, menos 2x1, y en la última 4x1, más otro vector,
que va a ser x2 menos x2 y 2x2. Vale, pues ahora sacamos factor común a estos dos parámetros, a x1 aquí, y nos queda el vector 2 menos 2, 4, y en el otro vector sacamos factor común al parámetro x2 y nos queda el vector 1 menos 1, 2. Entonces, ¿qué podemos ver? Pues que aquí en este primer vector podemos sacar un 2 también de factor común acompañando al parámetro. Entonces, vamos a tener 2x1 multiplicando al vector 1 menos 1, 2 más x2 multiplicando al vector 1 menos 1, 2. ¿Y qué es lo que ocurre? Que tenemos aquí el mismo vector. Por lo tanto, podemos sacar factor común al vector y nos va a quedar 2x1 más x2 multiplicando al 1 menos 1, 2. Entonces ahora, si a todo esto de aquí lo llamamos alfa sub 1 y esto que es un vector de la imagen pues será el w sub 1, pues lo que hemos obtenido es que estamos intentando generar R3 con un único vector. Por lo tanto, lo que vamos a generar pues, es una recta contenida en R3, que será el subespacio imagen, pero en el fondo pues un subespacio de dimensión 1. O sea, aquí tenemos alfa 1 por W1. Y aquí veis que este vector de aquí, pues en concreto, es la segunda columna, porque en realidad pues la primera columna es dos veces la segunda columna, por lo tanto es linealmente dependiente de la segunda, ¿de acuerdo? Entonces ahora, igual que antes, pues lo que tendríamos que hacer es encontrar la función implícita que nos va a dar este subespacio imagen. Así que lo que vamos es a coger estas ecuaciones, las restricciones que nos ha dado la aplicación, y pues vamos a ir viendo a ver si podemos deshacernos de las x sin prima y que nos quede una única ecuación de x1'. Y vais a ver lo que ocurre. Aquí, pues en concreto, me va a interesar despejar x2, entonces vamos a decir que x2 es igual a x1' menos 2x1 y vamos a sustituir en la fila de abajo pues lo de x2, lo que hemos obtenido. Tendremos que x2' es igual a menos 2x1 menos x2. Entonces, como x2 es esto, pues con el menos les cambio el signo y vamos a tener menos x1' más 2x1. Entonces, se nos cancela este menos 2x1 con este 2x1 y ya hemos obtenido una ecuación en la que solo aparecen x1' y x2'. En concreto, pues llevándonos este menos x1' al otro lado del igual, pues hemos obtenido la ecuación implícita x1' más x2' igual a 0. Vamos a irnos a la tercera ecuación y vamos a sustituir también pues x2 por esto que habíamos obtenido aquí. Entonces, tenemos x3' es igual a 4x1 más 2x2, o sea que multiplico por 2 a esto de aquí ya directamente y nos queda 2x1' menos 4x1. Entonces aquí vuelve a pasar que se cancela 4x1 con este menos 4x1 y hemos obtenido otra ecuación implícita, pero ahora en vez de con x1' y x2', con x1' y x3'. De forma que pues me llevo este x1' al otro lado como menos 2x1'
más x3' igual a 0. Entonces, ¿a qué hemos llegado? Bueno, podemos borrar esto de aquí. Entonces, hemos obtenido estas dos ecuaciones que, pues si os dais cuenta, como lo que tenemos son tres parámetros, pues estamos dentro de R3, por lo tanto, cada una de estas ecuaciones es un dos plano, y nosotros ya sabemos que dos planos se interseccionan en una recta. Por lo tanto, aquí, pues lo que estamos obteniendo es la recta, que es este subespacio imagen, esta recta amarilla, como intersección de dos planos. Así que, bueno, voy a llevarme esto como antes un momentito por aquí. Y ahora ya tendríamos pues que el subespacio imagen llamado W directamente, o esto es igual que decir que W es la imagen de A, es independiente como lo escribamos, pues esto es el conjunto de, como vamos a R3, pues el conjunto de todos los vectores de R3, tales que pues cumplen la restricción que teníamos, que son estas dos ecuaciones. Pues podemos ponerlas como que tales que x1 más x2 es igual a 0, y aquí una coma o un símbolo lógico que es una conjunción copulativa, como si fuera una i escrita, y ponemos la segunda. O sea, para que no me... Bueno, sí, menos 2x1 más x3 igual a 0. Y estaríamos poniendo el subespacio imagen, pues como la intersección de dos planos. Y luego, pues una base del subespacio imagen, pues igual, una base de W, pues en este caso es un único vector W1 y tiene que ser este de aquí. Porque ahora sí, pues esto es un objeto de dimensión 1 inmerso en R3 que puede tener cualquier dirección. Por lo tanto, no vale coger cualquier vector y que sería este en concreto. O sea, el vector 1, menos 1, 2. Y ya pues habríamos acabado este ejemplo práctico y habíamos visto pues todas las posibles situaciones, mmm, al menos para aplicaciones lineales que tienen representación matricial, que nos llevan de R en espacios Rn, de más o menos dimensión, o la misma, pues la que sea, ¿de acuerdo? Así que ya para acabar el capítulo, lo que voy a hacer es este último cálculo en el que vamos de V igual a R2 a W isomorfo a R, ¿de acuerdo? Del plano cartesiano a una recta en R3, pero en vez de hacerlo por estos cálculos, pues voy a hacerlo de la forma convencional que a vosotros os dicen en el colegio que hagáis, en la universidad o en los vídeos de YouTube que veis, para que veáis que todo esto está relacionado. Entonces, lo que voy a hacer es dejarme que el subespacio imagen es este que hemos dejado aquí, y aparte voy a poner que el vector de la base, o sea, el W1 es el 1 menos 1, 2. Vale, entonces partimos de aquí, tenemos hasta donde he puesto esto, pues todo igual que en el caso anterior, que es el mismo, lo único que lo voy a resolver de otra forma. Entonces, aquí vamos a pasar esto a la notación gaussiana, donde aquí pues tenemos la misma matriz de la aplicación y le hemos anexionado la columna de términos independientes, pues que son las x sub i'. Entonces, aquí pues como este caso es muy fácil, pues nosotros ya sabemos que podemos, para hacer ceros, pues la nueva fila 2 va a ser el resultado de sumar la fila 2 antigua a la fila 1, y luego en la fila 3, pues la nueva fila 3 va a ser el resultado de sumar la antigua fila 3, perdón, restar la antigua fila 3 menos dos veces la fila 1. O bueno, que lo he dicho mal, restarle a la fila 3 dos veces la fila 1, eso sí. Entonces,
ya hemos visto, pues al sumar la fila 2 a la fila 1, pues va a dar aquí todos ceros y tendremos pues x2' más x1' aquí en los términos independientes, o sea, x1' más x2'. Aquí la fila 3 más 2, menos 2 veces la fila 1, pues 4 menos 4, 0, 2 menos 2, 0, se nos hace aquí todos ceros, y luego tendremos x3' menos 2 veces x1', o sea, menos 2 veces x1' más x3'. Se me olvida aquí la prima. Entonces aquí, para evitar la incompatibilidad del sistema y que esto pueda generar una imagen, pues tenemos que hacer lo que hemos dicho aquí arriba. Tendremos que igualar este término a 0 para que así entonces toda esta fila sea 0 y este otro término a 0 para que lo mismo, para que toda esta fila sea 0 y esto no dé un sistema incompatible. Entonces aquí, pues ya estamos viendo que se nos han quedado las dos ecuaciones que teníamos. Aquí primero x1' más x2' igual a 0 y luego menos 2x1' más x3' igual a 0, que era la otra ecuación que teníamos. Por lo tanto, esto nos está dando dos planos cortándose, o sea, una recta como intersección de dos planos. Y eso es lo que sería el subespacio imagen. Entonces, ¿cómo haríamos para encontrar una base de este subespacio si lo resolvemos de esta forma? Pues bueno, pues esto es como ir hacia atrás cuando tenemos la ecuación de una recta en R3 dada como intersección de dos planos, pues volver a la ecuación vectorial de la recta. Entonces, eso es tan fácil, pues como por ejemplo, vamos a coger estas dos ecuaciones, nos venimos aquí en la primera y en la segunda y pues vamos a despejar, pues, por ejemplo, x1. Entonces, x1', quiero decir. Entonces, tendremos que x1' es igual a menos x2'. Y aquí tenemos que x1' es igual a x3' partido por 2. Vale. Entonces ya con estas igualdades podemos obtener la ecuación explícita de la recta como una triple igualdad donde x1' es igual a menos x2' y también es igual a x3' partido por 2. Entonces, como estas tres cosas, o sea, estas tres variables son iguales, podemos definirlas como igual a un parámetro que va a ser el parámetro de la ecuación vectorial de la recta. Entonces, aquí lo que vamos a tener es que lambda es igual a x1', lambda es igual a menos x2' y lambda es igual a x3' partido por 2. Y aquí ya, pues lo único que tenemos que hacer, pues es despejar las x sub i' en función del parámetro lambda. Entonces, aquí tenemos que se nos queda la misma ecuación, x1' es lambda, voy a dejarlo por aquí. Aquí x2' es igual a menos lambda y aquí x3' es igual a 2 lambda. Entonces, esta ecuación es la ecuación paramétrica de una recta donde, pues aquí el menos 1 que va multiplicando a lambda y aquí el 1 que va multiplicando aquí, pues son las coordenadas, el 1, el menos 1 y este 2 de abajo, del vector director de la recta que estamos definiendo. Entonces ya, y bueno, claro, no aparece ningún término sumando a los que tienen un parámetro, pues porque daos cuenta que esta recta pasa por el punto 0, 0, 0 de R3, porque si no, no podría ser subespacio vectorial de R3, ¿de acuerdo? Porque eso es condición indispensable para, porque si no, no sería un subespacio. Entonces aquí
Pues ya con estas restricciones, pues podemos formar la ecuación vectorial de la recta, que es que x1', x2' y x3', pues tiene que ser lambda menos lambda y 2 lambda, y si saco factor común a lambda, pues esto queda el vector 1 menos 1, 2, que es exactamente el mismo vector que habíamos obtenido antes como base del subespacio imagen. Y este lambda, pues es el alfa, lo que nosotros habíamos llamado antes alfa sub 1, que pues no es más que un factor de dilatación de ese vector que nos da pues toda la envolvente lineal del vector, ¿de acuerdo? O sea, cada punto de esta recta como una contracción o dilatación en ambos sentidos, dentro de la dirección que contiene a la recta, de este vector, que es el W. Entonces, nada, que veáis que pues ambos métodos son equivalentes, se obtiene lo mismo. Lo que pasa que, bueno, a mi juicio, pues yo considero que el que más nos garantiza el saber lo que estamos haciendo al manipular las ecuaciones, pues es el primero que hemos hecho, porque este segundo de ponerse a hacer ceros, pues como es un trabajo muy mecánico, tiene esos inconvenientes, que precisamente por mecanizar lo que estamos haciendo, pues a lo mejor perdemos la noción de la profundidad de lo que estamos tratando. Así que nada, ya no tengo nada más que comentar en este capítulo. En el siguiente hablaré del núcleo de una aplicación lineal y ya pues para el siguiente demuestro el teorema del rango o nulidad. Así que nada, espero que os haya gustado el capítulo y nos vemos en el siguiente.